Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema, pues la verdad que gracias a Dios muy importante y muy bacano que los va a instruir a todos. El tema de la charla del día de hoy va a ser culto al espíritu o culto al cuerpo. Para esto Dios nos regala la oportunidad de titular la charla fuera de la forma espiritual y física. Pero entonces vamos a iniciar qué significa la palabra culto. Según la RAE, significa honor o veneración que se atribuye religiosamente a lo que se considera divino o sagrado. También significa admiración afectuosa o devoto según sea el objeto de las cosas. A diferencia de esto, el espíritu se mantiene, a diferencia de la forma física, el espíritu se mantiene en una forma constante de prueba, la forma espiritual. Y es denominante en esto, se llama como si prácticamente la figura de nuestra forma espiritual estuviera en una constante evaluación, en un constante test. Existen muchas maneras de probar nuestras capacidades y es aquí donde queremos que empecemos a centrarnos. Físicamente hablando de culto al cuerpo, existen tres maneras de medir las aptitudes del cuerpo. La primera es un test físico, basado en qué? En la resistencia. La segunda es un test de flexibilidad y el tercero es un test de fuerza. Obviamente encontramos varias ramas que diferencian o que permiten medir otro tipo de actitudes, pero estas son las tres reinas. Y es gracioso ver cómo el mundo, digamos, un mundo en el que ando, en el que Dios me ha permitido andar, que es el mundo fitness, crece, está creciendo, está avanzando, está innovándose, pero en medida en el que el mundo fitness cree que va innovando o cree que va creciendo, vemos algo muy bacano y muy importante, y es que no hay innovación alguna. ¿Por qué? Porque todo lo que el fitness cree que está innovando o que está creando, hace parte nada más y nada menos de algo que Dios ya dejó estipulado. No es una innovación nueva, perdón la redundancia, pero no es algo nuevo en el mundo del fitness todo lo que están planteando ahora. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque es importante literalmente saber que la palabra fitness literalmente significa culto al cuerpo. Y su raíz etimológica y todo lo que viene atrás de toda la palabra del culto al cuerpo significa literalmente que tu cuerpo es más que un templo. El culto al cuerpo que genera el fitness es una devoción completa, llena, que lo único que depende de tu vida es eso. Y aunque podríamos hablar de cómo surge el fitness y cómo podría, como les digo, hay estudios que dicen que incluso antes de Cristo el fitness, de hecho desde mucho más antes viene el tema de la palabra fitness, viene el tema del cuidado del cuerpo, viene muchísimas cosas, muchísimas aptitudes. Lo que nos compete ahora es algo muy interesante y es culto al espíritu o culto al cuerpo. Entonces vamos a ver cómo el culto al cuerpo se ha trastornado, no transformado, se ha trastornado al igual que el culto al espíritu, de una manera en la que empezamos a buscar una dependencia, una aprobación, un ego, ¿cierto? Junto a todo lo que dependa de mí. Y eso es lo que genera el culto al cuerpo. Todo lo que yo haga depende de mí, soy yo, netamente yo, y todo lo que yo puedo nutrir o enseñarme a través de mí. Eso es lo importante en el culto al cuerpo, cómo tú te sientes, cómo tú te ves, cómo tú te percibes, porque lo que importa es tú. ¿Qué pasa también en la forma en lo que se trastorna? Porque no es transformación, sino trastornación del culto al espíritu. Y es muy similar y creemos que son cosas totalmente diferentes, pero no. Espiritualmente hablando, el culto al espíritu se va en todo lo que yo pueda hacer para lo que los demás me vean. Yo ayudo porque necesito que me vean. Yo hago, yo predico, yo soy el más de mi iglesia, soy el que más hago, soy el que más. Y nos olvidamos de lo que realmente importa cuando hablamos de el cuerpo y lo que hablamos y cuando hablamos del espíritu. Entonces me pregunto, si yo les hiciera una pregunta, o los que están viendo este video, los que están aquí en la transmisión y los que están acá, si yo les pregunto ¿qué es más importante? ¿El culto al cuerpo o el culto al espíritu? Pues fácilmente responderíamos todos, no, pues es más importante el culto al espíritu, religiosamente hablando. Pero entonces cuando Dios me hacía esa pregunta a mí, en mi caso que la pelota está digamos que en otro lado, yo diría, pues son como las dos, ¿no?
Pero ahí surge algo muy importante y muy bonito que Dios nos quiere enseñar hoy. Y es, hay veces le damos prioridad al culto al espíritu por una pereza neta a no cuidar el cuerpo. Y nos radicamos en eso. Entonces decimos, sí, es importante el espíritu, es muy importante el espíritu. Pero entonces por pereza no cuidamos nuestro cuerpo. ¿Sí? Y nos refugiamos en miles de excusas, no solo en el cuidar del cuerpo, porque esto no solo es hacer ejercicio, porque el culto al cuerpo va más allá de solo hacer ejercicio, de alimentarnos bien, sino también de cómo nos vestimos, de cómo nos sentimos, de cómo percibimos y dominamos nuestras emociones, que eso también hace parte del culto al cuerpo, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, como les digo, el culto al cuerpo no solo va ligado al cómo me veo, ¿sí? Ni solo va ligado al cómo me siento, no solo va ligado al cómo me veo, sino también a cómo me siento. También va ligado a cómo yo afronto los problemas, que lo vamos a ver más adelante, que está muy ligado al culto del espíritu. Para eso quiero que las personas que puedan en este momento abramos nuestra Biblia en 2 Corintios 7:1, perdón. Y es importante tener en cuenta algo. Vamos a comparar primero a través de la palabra de Dios. Vamos a comparar el culto al cuerpo y el culto al espíritu. ¿Qué es más importante? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí es culto al cuerpo? ¿Qué sí es o debemos tener culto al cuerpo y debemos tener culto al espíritu? Porque esa es otra interrogante que nos podemos y nos vamos a hacer durante esta charla. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y el temor de Dios. Entonces, porque el inicio de la charla es fuera de la forma espiritual y física. Y aquí Pablo nos da el primer enfoque, que es más importante, el espíritu o el cuerpo. Y aquí él dice, primero limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, pero es que viene lo más importante de esas dos, después de esa palabra, después de carne y espíritu, dice, perfeccionándonos en la santidad. Y es aquí donde empieza esta charla, es aquí donde empieza cuál es la diferencia entre cuerpo, entre culto al cuerpo y culto al espíritu. La primera razón por la cual debemos tener en cuenta que estamos fuera de nuestra forma espiritual, que es la primera que vamos a hablar, es que no buscamos la santidad. Por desgracia, muchos de nosotros no nos preocupamos más por los aspectos espirituales, sin tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, más allá de religión, más allá de cristianismo, catolicismo, es buscar la santidad. Eso es lo primero, y en esto tenemos que centrarnos en estas dos palabras de culto al cuerpo y culto al espíritu. ¿Por qué la santidad? Porque la santidad no es un estado de ánimo. La santidad es un estilo de vida. Y es ahí donde partimos las dos diferencias más importantes de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en 2 Corintios 7:1. Y es que primero debemos buscar perfeccionarnos a través de la santidad. ¿Cuál es la diferencia entre un culto y cuál es la diferencia entre una secta? ¿Sí? ¿Por qué hago esta comparación? Porque muchas veces pasamos de tener por decirlo así, o ser cultos espiritualmente a tener una secta espiritual interna. Al igual que las personas que se dedican mucho tiempo al fitness y hacen de su vida que el fitness es la única razón para vivir y lo convierten en una secta. ¿Por qué? Porque lo primero es que jamás está entre ellos buscar la santidad. Lo segundo es que buscan agradar a las demás personas, en ambos aspectos, en el culto al cuerpo y en el culto al espíritu. En ambos aspectos Dios no es su prioridad. Y cuando Dios no es la prioridad, no existe culto alguno, sino una secta la cual solo busca el beneficio propio. Entonces, ¿qué pasa con el culto al espiritual? Entonces, muchos de nosotros hemos pasado, y espero que algunos no, y si no lo han pasado, espero que jamás lo pasen. Hemos pasado por un episodio en nuestras vidas, el cual es llenarnos de palabras santas. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto? A que todo se vuelve en que, bueno, yo soy cristiano, entonces tengo que es un tema interno mío que con mi esposa le he hablado muchas veces del tengo que. Y es que a veces lo hacemos todo por obligación. Entonces, tengo que portarme bien porque el pastor me está viendo, tengo que ser cristiano porque me están viendo, tengo que
diezmar porque necesito que me vaya bien. Me porto bien no porque ame a Dios ni porque busque una santidad. Me porto bien porque simple y sencillamente estoy buscando un beneficio. Estoy buscando, a través de ese me tengo que portar bien porque si no me va mal. ¿Sí? Entonces no nace de ninguna espiritualidad, de algo interno, de algo que yo quiero hacer porque no voy buscando la santidad, ¿sí? Sino busco siempre el beneficio propio. Entonces estamos fuera, y esto es muy importante, estamos fuera de nuestra forma espiritual. Estamos fuera de forma, y es porque creemos que la contaminación, eso es otro tema que nos pasa mucho a nosotros, que la contaminación solo es carnal. Y eso es algo que tenemos que empezar a aprender a identificar en nuestras vidas, porque creemos que uno solo se contamina el cuerpo, y ya. Y eso no pasa así, porque es que olvidamos que, de hecho, es más fácil fallarle al espíritu que fallarle al cuerpo. Por eso es más difícil cumplirle al espíritu que cumplirle a la carne. Pongo un ejemplo muy sencillo para todos nosotros. Cuando una persona empieza a hacer dieta, un plan nutricional, ¿sí? Es más fácil ir a entrenar, y ha pasado, que decirle no a la nutrición, ¿sí? O sea, que aprender a comer bien. ¿Por qué? Porque es más fácil para nosotros, en nuestro pensamiento, cumplirle al cuerpo, ¿sí? En este caso, creemos que nosotros nunca le fallamos al espíritu. ¿Y cuáles son esas fallas del espíritu? Y es, primero, que no tenemos dominio propio sobre nuestras emociones. Porque, como les decía, es más fácil, por ejemplo, los hábitos hacen parte de conductas, ¿sí? Pero las actitudes hacen parte más de cómo somos nosotros. Entonces es más fácil, de hecho, hay libros, hay blogs donde dice vence un hábito en 21 días, ¿sí? Porque es más fácil vencer la carne. Y literalmente en 21 días, si tú te pones juicioso en una dieta, en un plan, cualquier cosa humana, puedes hacer muchas cosas, puedes romper muchos hábitos. Pero hay libros completos que nos enseñan cómo renunciar a una mala actitud. De hecho, es lo más difícil. A las malas actitudes que tenemos internas con nosotros mismos y a las malas actitudes que tenemos hacia las demás personas. Entonces, el diablo quiere, en este caso, hacernos pensar justamente eso, que es más fácil, pues, usted solo le falla la carne, al espíritu no tanto, porque no nos preocupamos por el espíritu, porque no nos preocupamos, y quiero que nos grabemos eso hoy en la mente, no nos preocupamos porque la santidad no es nuestra prioridad. Cuando la santidad en nuestras vidas es prioridad, sí nos ocupamos por eso. Entonces, por eso Pablo nos da el primer indicio de que, a ver, entonces, ¿qué? Culto al cuerpo, culto al espíritu. Y lo que él dice primero, santidad. Dice, vuelvo en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar aquí? La primera parte es, por ambas cosas se trabaja, por la santidad, por el culto al cuerpo, por el culto, y ya vamos a ver las diferencias, pero por ambas se trabaja, al cuerpo y al espíritu, siempre y cuando la santidad sea nuestra prioridad. Entonces es muy bonito ver cómo Dios logra vincular estas cosas en mi vida, porque hace poco estaba haciendo justamente un estudio que tengo que entregar con respecto a test físicos, ¿sí? Entonces, como les dije, se evalúan 3 tipos de test físicos, y cuando me toca preparar la charla, la prédica del día de hoy, Dios trae conmigo eso, pero no los trae de la misma forma física, sino de una forma espiritual, que quiero que hoy los entendamos y podamos compartirlo. Entonces, la segunda razón de la comparación de al fin qué son los test físicos, y quiero que veamos en este caso a nuestro Padre, a Dios, no solo como nuestro Padre, como nuestro Creador, sino también como un entrenador, ¿cierto? Entonces, un entrenador siempre busca lo mejor para su entrenado, en este caso nosotros. Pero aquí lo más bonito de estos test es que los test buscan potencializar nuestras actitudes, dones y capacidades. Y eso es lo que Dios busca a través de nuestra vida. ¿Y por qué vamos a ver estos test físicos a lo largo en el corto periodo que tenemos? ¿Por qué son importantes? Más allá de hacer una charla llamativa, es porque hay veces olvidamos que para llegar a la santidad, y lo vamos a ver más adelante, eso se prepara día a día. Un atleta se prepara día a día. Eso no es que hoy sí, mañana no. No es que para algunos atletas hoy sí entreno, mañana no. Hoy sí como, mañana no. Por la santidad se trabaja día a día y se busca día a día.
Y eso es lo que Dios hace mediante estos test, enseñarnos a buscar la santidad día a día para entender esa pequeña diferencia. Entonces, físicamente hablando, como les decía, existen actitudes físicas para evaluar, pero existen varias variaciones, ¿sí? El primero lo vemos reflejado en Romanos 12, del versículo 1 al 2. Mencionando que los tres test físicos, que creo que ya los nombré al inicio, pero los voy a volver a nombrar, son el de resistencia, el de fuerza y el de flexibilidad. ¿Listo? Como les decía, existen varias ramas, varias variaciones de esto, valga la redundancia, pero se evalúan estas tres capacidades estas tres aptitudes físicas. Ahora nosotros la vamos a evaluar porque Dios nos da la herramienta para poderlo evaluar a nosotros desde la parte espiritual. Entonces todo lo hemos reflejado en Romanos 12:1 que dice, 12 del versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer test es el test de la resistencia. Entonces, básicamente, este test prueba la capacidad que tenemos, y ojo a lo que voy a decir, que tenemos de recuperación frente a un gran esfuerzo. Básicamente, el aguante que tenemos. Vuelvo y repito, este test de resistencia, ¿qué hace? Nos mide la capacidad que tenemos de recuperación frente a un gran esfuerzo. ¿Y por qué y cómo vemos esta actitud, digamos, que esté bajo evaluación por medio, o cómo Dios nos evalúa, cómo Dios nos prepara bajo este test de resistencia? Hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante es que la forma en la que Dios prueba este test de resistencia, de recuperación frente a un gran esfuerzo, es mediante la rutina. ¿Por qué la rutina? Lo que pasa a diario, el esfuerzo constante a diario, es la rutina, por lo que pasamos todos nosotros a diario. Nos pasa casi a todos, se hace parte de un proceso que hay que tratar de sanar en la vida de cada uno de nosotros. Y es que cuando iniciamos en la vida cristiana, o más que todo a seguir a Dios, a amar a Dios, inicialmente pasa lo mismo que le pasa a un entrenado de manera inicial. Está comprobado científicamente que un entrenado o una persona que inicia a hacer ejercicio, ojo a lo que va a decir, por primera vez, es más fácil que en 6 meses logre resultados a una persona que lleva 5, 6, 7 años entrenando. ¿Sí? Es mucho más fácil. ¿Por qué? Por la adaptación que tiene, porque los músculos están experimentando un ejercicio nuevo, porque todo se le acopla, todo el escenario se le acopla a esa persona, toda esa cotidianidad se le aplica a esa persona. A diferencia de las personas que llevamos 5, 6, 7 años, para llegar a ese punto óptimo nos cuesta muchísimo más, nos cuesta todavía más trabajo. Y es aquí donde viene el test de la espiritualidad de la resistencia. Y es que cuando empezamos, los pequeños milagros nos asombran. Los pequeños milagros que hace Dios en nuestra vida. Escuchamos un pájaro cantar y ya para nosotros Dios nos está hablando. Nos levantamos y por alguna extraña razón ya estamos sonriendo. Nos pasa un problema y de la nada parece que naciera entre nosotros para las personas que iniciamos, como si ya Dios tiene el control, ya Dios va, y lo creemos, ¿sí? Y eso pasa los primeros 6 meses cuando estamos en este test bajo entrenamiento. Para nosotros Dios es el mejor resultado que tenemos. Pero ¿qué pasa después de esos 6 meses? Y es ahí cuando empieza el test de la resistencia en la espiritualidad. Y es que esos pequeños milagros ya no son tan importantes, porque ya no vemos los mismos cambios para nosotros. Y es ahí cuando Dios dice, en este test vamos a ver la capacidad que tienes de recuperarte frente al gran esfuerzo que vas a hacer. ¿Cuál es el gran esfuerzo? 2 cosas son el gran esfuerzo para nosotros, que es que Dios en la cotidianidad, y es oración y palabra. Al inicio podemos orar y oramos por 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Y ayunamos y leemos la palabra de Dios, ¿sí? Pero cada vez se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque ya pues Génesis, pues Génesis ya no nos llama tanto la atención, o me ocupo en una que otra cosa, y las excusas empiezan a surgir más. Entonces, cuando Dios nos pone en esa resistencia, es que nuestra cotidianidad se vuelve un poco más pesada. ¿Y cómo sabemos? Y esto Dios no lo quiere hacer. ¿Cómo sabemos que estamos fallando en este test de la resistencia? Es cuando llegamos al final del día
y no tenemos ganas de hablar con Dios. Cuando llegamos al final o en el transcurso del día y no hablamos con Dios y creemos que no tenemos la necesidad de hacerlo. Hoy no, mañana sí. Ahí estamos empezando a fallar. ¿Por qué? Porque nuestra recuperación frente a ese gran esfuerzo de mantenernos día a día se está perdiendo. Entonces, vuelvo y le digo, en este caso Dios quiere llamarnos a ser atletas, pero en la vida espiritual, porque va a ser un complemento para el cuerpo. Y un atleta, semana tras semana, se esfuerza. ¿Por qué? Porque tiene una meta clara. Y volvemos a la primera parte que Dios nos quiere enseñar hoy, es que a través de todo esto, si nuestra meta no es la santidad, es muy, muy, muy sencillo desviarnos. Porque no nos preocupamos por Dios, no nos preocupamos, no porque Él no necesite preocuparnos, sino por mi relación con Él, por mi intimidad con Dios. Se va perdiendo. Y entonces cuando se va perdiendo, cuando se vuelve más difícil, porque se va volviendo más difícil a lo largo de los años, no se vuelve difícil porque la vida sea difícil, se vuelve difícil porque vamos creciendo. Lo mismo le pasa a un atleta. Un atleta puede iniciar corriendo 1 kilómetro y le puede costar, pero a los 10 meses correr 1 kilómetro ya no le cuesta. ¿Por qué? Porque ya lleva 10 meses corriendo el mismo kilómetro. Eso mismo nos pasa a nosotros, sino que nosotros nos despachamos muy, muy, muy fácil. Si la meta no es la santidad, estamos perdiendo el tiempo. Entonces aquí es muy bonito algo que Dios nos quiere decir, y es que debemos esforzarnos, porque esto es constante. Por eso es un test de resistencia, ¿sí? Y es resistir a todos los ataques, pero teniendo en claro algo, y es que Dios siempre está con nosotros porque es nuestro entrenador, y como entrenador no nos abandona. Que nos va a costar, sí, pero es algo muy importante, que es con lo que vamos a cerrar los otros 2 tests rápidamente, es que cuando Dios nos pone mediante estos tests o mediante estas pruebas, uno, no nos va a quemar, porque Él es un buen entrenador. Él sabe por qué estás pasando, para qué lo estás pasando, y sabe que lo vas a pasar. Pero nosotros nos empezamos a olvidar también de nuestras aptitudes y nuestras capacidades. Y eso también es un error. ¿Por qué? Porque creemos que no estamos creciendo. Y lo vamos a ver a continuación. Entonces, la conclusión de que por qué estamos fallando en el test de la espiritualidad es que si te cuesta levantarte después de un día lleno de trabajos a orar, o de problemas, a orar y a hablar con Dios y a tener una intimidad, significa que debes aumentar el esfuerzo de tu oración y de tu intimidad. Entre más nos cueste levantarnos es cuando más tenemos que hacerlo. Porque en eso se basa la resistencia para Dios, para la santidad. Entre menos tenga ganas, más lo tengo que hacer. Les he dicho muchas veces en muchas charlas, los entrenamientos más gratos que yo he tenido son las veces que no me he querido levantar a hacerlo. El segundo es test de la espiritualidad para la fuerza. Básicamente este test prueba la capacidad fundamental, ojo, la capacidad fundamental que tenemos para el rendimiento o desarrollo de actividades. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 15, del versículo 5 al 6, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Acá Dios, que es nuestro entrenador, quiere potencializar una cualidad importante. Y vuelvo y repito, este test prueba la capacidad fundamental. ¿Y cuál es la capacidad fundamental de las personas que seguimos a Dios? Y la capacidad fundamental que Dios nos pide ejercer es la fe. Y ya vamos a ver por qué. Dios quiere que potencialicemos esa fe porque entre mayor sea tu fe, mayor será tu rendimiento, tu desarrollo. La fe es la fuerza, en este caso. ¿Por qué? Porque entre mayor es nuestra intimidad, mayor es nuestra identidad. Y nuestra identidad nos la da Dios. Y si nosotros tenemos una identidad en Dios, nuestra fe está puesta en Él. ¿Cómo sabemos que estamos mal en esta capacidad fundamental? Y esto nos pasa muchísimo a nosotros, y creo que estos 3 test que vamos a ver, Dios los pone a prueba a diario con nosotros, a diario.
No porque nos quiera ver mal, no porque nos quiera ver derrotados, no porque nos quiera ver adoloridos o tristes, sino porque conoce el potencial, porque somos sus hijos. Conoce el potencial que tenemos, el potencial que tiene cada uno de nosotros. Entonces, entre mayor, como les decía, nuestra intimidad nos permite desarrollar planes y sueños y propósitos de una manera eficiente. ¿Qué pasa con la fe como cristianos o como hijos de Dios? Que a veces es una fe a conveniencia. Le pongo fe a lo que creo que me va a hacer, a lo que creo no, a lo que estoy seguro que me va a servir. ¿Sí? A lo que estoy 100% seguro, en lo que no voy a perder, en lo que yo tengo el control y el dominio. Y creemos que eso es fe, ¿sí? Y fallamos porque empezamos, ¿cómo sabemos que estamos fallando? Cuando cuestionamos lo que Dios ha hecho o dicho en nuestras vidas. ¿Cómo es eso? O por lo menos poniendo en el caso de un atleta. La resistencia a la fuerza es cuando una persona está iniciando y uno como entrenador no va a poner a la persona a alzar 200 kilos de totazo. Hay algo que se llama principio de sobrecarga progresiva. ¿Esto qué quiere decir para nosotros en el tema espiritual? Que Dios no te va a poner a ti a lidiar con una carga tan pesada que no puedas cargar, valga la redundancia, sino Él va a ir paso a paso, paso a paso. Entonces, nos pasa como cristianos y es que iniciamos con un problema pequeño. Y no, estamos tan enfocados que Dios tiene el control y le corremos esa piedra como si nada, o la corre Dios como si nada. Y no, si podemos, y llega otra piedra y la corremos, y la corremos, y la corremos, y llega una piedra más grande y ya nos empezamos a asustar, ¿sí? Y ya decimos, ¿seguro Dios? O sea, ¿seguro tú quieres esto para mi vida? Y si más bien, y empezamos a negociar, ¿no? Otro tema, la fe, si tú tienes fe no se negocia, porque tú crees. La fe no es un negocio de yo te doy y tú me das. La fe es yo te creo y sigo. Porque sé que tú estás por donde yo estoy pisando. Y esto parte desde la resistencia, porque si mi intimidad es mayor, partiendo desde el primer punto, que es la santidad, como todo va ligado, como todo va arraigado, como todo va junto, si yo entiendo que en este caso Dios quiere potencializar mi fe, la única forma de poder correr una piedra más pesada es que yo haya cargado unas piedras más pesadas atrás, poco menos pesadas atrás. Y entonces yo voy entendiendo que Dios va preparando mi fe en este test de la fuerza, porque hay veces necesitamos, mire, pasa mucho en los entrenamientos o en los entrenados que yo tengo, que uno les pone una carga y es muy bonito cómo Dios funciona, y por eso les decía que el fitness cree que está innovando o creciendo en todo esto, y no es verdad, porque todo hace parte de algo que Dios quiso para nuestras vidas. Entonces uno le pone un entrenado, ¿sí? Le pone, digamos, 200 kilos a cargar en sentadilla o 150 kilos a cargar en un ejercicio, y el entrenado muchas veces dice no, eso está muy pesado, y yo los miro y les digo, ¿por qué? Si yo lo he visto cargar a usted varias veces y hemos estado entrenando para esto, ¿por qué por qué cree que yo voy a poner su salud en riesgo? No, pero es que me da miedo, que no sé qué. Y pasa algo que siempre debe pasar, y sobre todo con Dios pasa. Y es que cuando estamos en el ejercicio o desarrollando estos test, Dios no se queda por allá mirando. Dios no se queda por allá diciendo, ay, hágale, sí. No. Cuando yo pongo a un entrenado mío a hacer una carga por primera vez, yo lo acompaño durante esa carga. Y le digo, hágale que sí puede, porque pues yo le estoy colaborando con esa carga. Muy similar, pero todavía es mucho mejor, pasa con Dios. Dice, no estás solo, esa carga que tú estás llevando, y esto es para las personas que están viendo, en este momento que estemos llevando una carga que creamos que es pesada, lo primero que tenemos que entender es que Dios no nos va a abandonar, ni nos ha abandonado, y echa una revisada hacia atrás y vas a darte cuenta que Dios jamás te ha abandonado. Llegamos hace poco con mi papá de un viaje de una correría, a la cual digamos que correría es algo que hacemos nosotros de vender o hacer, y digamos que en cierta manera por cosas que tienen que pasar en la empresa, llegamos con cierto temor, pero aún así uno ve el respaldo de Dios, porque Él dice, yo no te abandono. Pero ¿cuál era el ejercicio de nosotros? El ejercicio de nosotros es ir allá y trabajar. El ejercicio de nosotros es trabajar en pos de la santidad. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en pos de la santidad, teniendo en cuenta que necesitamos que nuestra fe esté puesta en Dios, no en nosotros, no en lo que yo no fui, o yo no entreno, o yo no hago, por todo lo que yo pueda hacer.
Yo lo hago es porque primero, si Dios me permitió levantarme, ya me está dando el permiso, por decirlo así, de poder ir a hacer ejercicio. Y aún así yo cuando llego en caliento, hago mis procedimientos y le digo, bueno, Dios mío, cuando voy a hacer cargas, protégeme de una lesión, y le hago. Si tienes que mandarme una señal durante el entrenamiento y dime, no, mira, este ejercicio no lo puedes hacer, me empieza a molestar la rodilla, me empieza tal, y digo, listo, yo voy entendiendo, pero sé que voy con Dios. Y en este test de la fuerza, de la espiritualidad de la fuerza, Dios nos está diciendo, entrena diariamente tu fe. ¿Cómo se entrena la fe? Ya lo vimos en el primero, que es buscando la santidad, lo segundo en la intimidad. Y lo más importante, no creamos que estamos solos. Si tú en este momento estás pasando por una dificultad, por una carga que no puedes o crees que no puedes llevar, por un episodio difícil, dile a Dios que tú sabes que Él está ahí. Y cree, y empieza a caminar. Es muy difícil levantar las cargas que se han levantado durante todo este tiempo. Cada uno tiene una carga y un problema diferente. Pero eso no significa que Dios nos esté abandonando. El último test, entonces, ¿cómo sabemos que estamos perdiendo esta capacidad fundamental? Es cuando cuestionamos los propósitos y planes de Dios en nuestra vida, 1, y 2, empezamos a ser un poco egocentristas o más bien autosuficientes, es la palabra. Y no involucramos a Dios, no, yo hago esto, tranquilo, no se preocupe. Si estás llegando a ese punto y crees que... y el otro punto es que creemos que no necesitamos a Dios, ¿no? Si tú en este momento, si tu vida está bien, doy gracias a Dios por eso, si no está pasando ninguna tribulación, hay algo en el medio fitness que le decimos estancamiento. Y tienes que pensarte en el nivel espiritual, estoy estancado. No significa que tengamos que estar en una prueba constante, pero sí es bueno, y se los digo, la única forma de que el músculo crezca es rompiéndose. La única forma de que tu espíritu crezca es rompiéndose, pero para Dios. Es la única forma. Si tú no te estás rompiendo, si no te está costando, si no lo estás buscando de manera fuerte, de manera flexible, que es el que vamos a ver, de una manera constante y resistente, también debemos cuestionarnos, porque no nos podemos quedar ahí estancados. Y lo último, como lo mencionaba, es el test de la espiritualidad en la flexibilidad. Básicamente este test que mide la amplitud del movimiento en términos de centímetros. Para mí, en los dos aspectos es el test más difícil. Yo soy muy tieso, literalmente, no me gusta estirar después del entrenamiento. Y en el test que vamos a ver, ética de espiritualidad, vamos a ver por qué también para mí es uno de los más difíciles. Gálatas 1:10 dice: ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo tuviera que agradar a todos los hombres, no sería siervo de Cristo. Este test, como les decía, quizás es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque Dios nos lo resume a nosotros en dos cosas, y es qué tan flexibles somos para escuchar la amplitud del movimiento de Dios en mi vida en relación a mis emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que qué tan flexibles somos para dejar que Dios domine lo que somos nosotros. Y es lo que más nos cuesta. ¿Qué tan dispuesto estoy? Y esto es una palabra que Dios nos regala a todos nosotros, y es ¿qué tan dispuesto estoy en soltar el músculo de mis emociones para que los ejercicios de Dios me dominen? En Gálatas vemos el primer factor que impide que seamos flexibles, y es lo que yo decía del culto al cuerpo y del culto al espíritu. Y es que buscamos el favor y la aprobación del hombre en ambos aspectos. Lo segundo es que en el mundo cristiano o en el mundo religioso, como lo quieran llamar, en el culto espiritual, nos hemos enfocado más en lo que me trae beneficio propio. Servimos a veces a Dios porque el pastor dijo, porque necesito que la iglesia me vea. Hay otros factores un poco más densos que cuando vean este video también decirles, el culto al espiritual se ha vuelto de tal forma que hemos olvidado el amor de Dios en nuestras vidas para con nosotros y los alejamos. Y fuera que los alejáramos de una manera pasiva, pero todo lo contrario, hacemos más daño incluso que las personas que están afuera, que las personas que no conocen o no creen en Dios. Y en el tema del culto al cuerpo radica en que
racionamos más lo que Dios quiere para mi vida que lo que el mundo quiere para mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Que se nos hace más fácil cumplir los mandatos del mundo que los mandatos de Dios. Entonces pongo en duda, me es más fácil poner en duda todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque me trae más placer todo lo que el mundo me da. Entonces cuando algo me da placer, pues no lo cuestiono, porque siento que para mí está bien. Pero cuando algo me exige, como la santidad, mantenerme y lucharla, día a día lo cuestiono, porque es más fácil. Es mucho más sencillo. Y decir esto es lo mismo, es más sencillo no hacer ejercicio que hacerlo. Y miren, no solo es hacer ejercicio, tú haces ejercicio, tienes que hacer una dieta. Y después de la dieta, no solo es hacer la dieta, sino mantenerla. Y no solo mantenerla, sino también descansar. Y no solo descansar, sino también aprender a descansar, porque es que no es solo dormir. Lo mismo pasa con Dios. Con Dios no es solo voy a la iglesia y ya. No, voy a la iglesia y oro. También en la oración estudio la palabra. Estudio la palabra porque busco santidad y manténgase en santidad. Porque muchos conocemos lo que es la santidad, pero muy pocos la practicamos o la practican. Muy pocos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la santidad no, y para mí fue un tema que me chocó, la santidad no hace estrellas. Una persona que vive en santidad y en integridad no es una estrella, porque no le interesa. De hecho, esas personas que son las que menos se notan, son las que más resuenan en el cielo. Y preocupémonos por esas personas espirituales que más resuenan en el mundo, que más resuenan en el mundo y menos en Dios. La conclusión de todo esto es que, y no era, como les decía, no era para hacer una charla más llamativa o más amena, sino que solemos, estos test, porque Dios nos los pone en nuestra vida, y quiero cerrar con esto, solemos olvidar las capacidades y dones que Dios nos da. ¿Y por qué Dios nos pone en prueba esto? Para decirnos, 1, puedes conmigo. 3, buscas la santidad. Entonces hoy les digo, la invitación es busquemos la santidad, porque el culto al cuerpo y el culto al espíritu no son importantes si la santidad no es lo primero. Busquemos ser santos, busquemos ser íntegros y así podremos hacer sonreír a Dios. Muchas gracias.